¿Qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas de Radio San Juan Diego. Nuevamente con ustedes les saluda su hermana en Cristo, Erika León Santos, luz y sal para todos los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. Hoy vamos a tener un tema muy precioso. Como siempre se los he dicho, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo no hay tema que no sea hermoso. Y pues para todos aquellos que no sabemos qué es la religión, para los que pensamos que no necesitamos tener una religión o que de dónde sale esto de la religión. Este tema va a ser muy bonito abordarlo para todas esas dudas que tenemos, porque muchos pensamos que no necesitamos esa religión y que nosotros conseguir a Cristo es suficiente. Entonces, bueno, hoy tenemos preparado en este programa una aventura de fe, este tema llamado religión, don de Dios. Y lo abordaremos con mucho entusiasmo, como todos los lunes, esperando que nos contactes a través de la página de Facebook en Diócesis de Cuautitlán o por vía WhatsApp. Envíanos tus mensajes al 55 70 07 24 89. Esperamos que nos mandes tus mensajitos, esperamos todas tus inquietudes. Incluso si ya has tenido tus propias aventuras de fe, nos gustaría que nos las compartieras. ¿Qué ha habido a lo largo de tu vida ya en este momento de que tú ya eres parte de la fe? Entonces, ¿qué te parece si hoy nos escribes diciéndonos cuál ha sido tu propia aventura de fe? Bueno, pues vamos a dar inicio con el tema de la religión, don de Dios. Pero para esto, pues vamos a tener que entender o vamos a tener que empezar con con el concepto propiamente de lo que es la religión. Bueno, religión proviene del latín religare, que quiere decir volver a ligar, a unir. Según unos, irreligere, volver a elegir o a preferir. Por lo tanto, los hombres deciden retornar a la unión con su Dios, sobre una preferencia sobre todo lo demás. Es decir, cuando yo me vuelvo a unir a Dios, estoy tratando otra vez de que lo que fue roto, lo que ya ha sido roto, nuevamente se una, se vuelva a unir y sobre todo se una con Dios, con una divinidad. Entonces, fíjate, cuando nosotros decidimos tomar una religión, entonces vamos a empezar a preferir las cosas religiosas a las cosas del mundo. Las cosas del mundo son atractivas y siempre hemos estado inmersas en ellos, ya lo hemos hablado en programas anteriores. Pero aquí lo interesante va a ser que cuando tú reconoces que necesitas esa religión es porque tú necesitas el auxilio de una divinidad, que en este caso pues es Dios. Entonces, toda religión reanuda todas esas relaciones que en algún momento fueron rotas con esa divinidad. Posiblemente en lo largo de nuestra vida nos apartamos en algún momento porque todos fuimos bautizados y en el momento del bautizo todos fuimos otra vez unidos o insertados en la vida de la gracia. Pero por alguna razón a lo largo de nuestra vida nos apartamos de esa vida religiosa. Entonces, hoy este tema te invita a que unamos nuevamente esos lazos con nuestro Creador, con Dios Padre. Esa es una forma de entender la religión. La religión propiamente es un modo concreto en el que tú vas a llegar a Dios. Tú te vas a unir a Dios. Es un camino de acceso a la divinidad, al Creador de todo el universo. Entonces, si te das cuenta, la religión sí tiene un fundamento, tiene un propósito o un objetivo, que es precisamente que tú te vayas a unir con esa divinidad. Podemos entender que la religión se puede dar de una manera ascendente, cuando el hombre busca caminos hacia su creador. Nosotros muchas veces en nuestra vida nos sentimos ya vacíos, nos sentimos con algunas depresiones, sentimos que los problemas nos están ahogando y ya no encontramos solución. Ya hemos acudido posiblemente a cosas que no son propiamente de una persona cristiana, una persona religiosa. A lo mejor fuimos a ver las cartas, a que nos leyeran las cartas para saber qué es lo que nos espera. Posiblemente te fuiste a hacer una limpia porque pensaste que todo esto era consecuencia de algún daño que te estaban haciendo y fuiste a hacer una limpia.
A lo mejor te fuiste con los espiritistas, a lo mejor acudiste a hacer alguna práctica de Feng Shui y cambiaste todo el mobiliario de tu casa para que las malas vibras se fueran. Fíjate que esto no es así. La religión, cuando es de forma ascendente y nosotros ya hemos acudido a todas esas cosas que no nos han resultado, tristemente el ser humano lo último que busca es a Dios, cuando debería de ser al revés. Lo primero que buscáramos cuando estamos ahogados en nuestros problemas, cuando tenemos circunstancias que no le vemos alguna salida, que fuera Dios al que buscáramos. Pero como los seres humanos tenemos ese libre albedrío de elegir entre las cosas del mundo o elegir las cosas de Dios, es más atractivo las cosas del mundo. Entonces elegimos las cosas del mundo y dejamos a Dios como última opción. Entonces, esta religión se da de forma ascendente cuando yo ya me encuentro ahogado en mis problemas, cuando yo ya no encuentro solución a todos mis problemas, y entonces acudo a Dios. Esa es una forma de llegar a esa divinidad. Reconocer que soy todavía pequeño, que soy una mínima cosa comparado con el Dios que creó el universo. Entonces, de esa manera, nosotros acudimos a ese Dios y tratamos de llegar a Él, alcanzarlo, conocerlo en todo momento y agradarlo y honrarlo. También esta religión se da de forma descendente, que es normalmente como siempre se da, porque es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos a nosotros. Cuando estamos ahogados en nuestros problemas, te dije ahorita que puede ser de forma ascendente porque nosotros sentimos que buscamos a ese Dios. Pero fíjate que casi siempre es Dios quien tiene la iniciativa de buscarlo. Necesitamos llegar a un momento de nuestra vida donde ya estamos tan ahogados que sentimos que nadie nos escucha, que no hacemos falta, y es ahí donde Dios se presenta en tu vida, donde Dios aparece en tu vida a través de muchas formas, a través de una persona que a lo mejor te lleva el mensaje de Cristo, aparece a través de un volante que te invita a conocer a Dios, alguien que te dice acércate a Dios, a lo mejor te invitaron a una misa. Dios toma esa iniciativa para conocerte, para que lo busques, para que tú tengas ese encuentro con el Señor y te vuelvas a religar a Él, a esa divinidad. Entonces, fíjate cómo Él tiene esa iniciativa. La religión, por consiguiente, pues, tiene ciertas normas que nos unen con Dios, porque si no, entonces estaríamos hablando de una religión a la medida del hombre, y esto no puede ser así, porque los hombres somos, dicen por ahí, cada persona es un mundo. Imagínate que cada uno de nosotros tuviéramos nuestra propia religión o intentáramos hacerlo a nuestra propia forma. De por sí, hay muchas religiones ya en el mundo, ahora que cada ser humano lo hiciera a su modo, no. Cada religión también tiene sus normas, tiene sus principios. Ahora, mira, nosotros cuando decidimos religarnos a esa divinidad, pues lo hacemos porque somos seres inteligentes. Y esto se hace entre Dios y el ser humano. Ambos somos seres inteligentes, podemos entendernos. Ambos somos seres espirituales, porque a nosotros nos ha sido dado el Espíritu del Señor. Entonces ese Espíritu no nos ha sido dado para que esté guardadito en el closet, no. Nos ha sido dado para que ese Espíritu nosotros lo podamos conectar con la divinidad, con Dios Padre, que es el que nos ha dado ese Espíritu a través del bautismo. El hombre es un ser limitado, es un ser que necesita forzosamente de su Dios. Y Dios es un ser infinito, grande. Él es autosuficiente, es capaz de hacer cualquier cosa e incluso de prestarte el auxilio como ser limitado que tú eres. Entonces aquí nos relacionamos dos seres completamente inteligentes y dos seres que han sido hechos también en el espíritu para juntarse uno con otro. Recuerda que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay mucha similitud ya en nosotros con nuestro Padre. Y eso ha sido precisamente para que tengamos la capacidad de amar como Él ama, de relacionarnos en espíritu con Él. Ese es el fundamento del por cual hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Pero muchas veces nosotros obtenemos posiciones diferentes ante Dios.
¿Cómo qué? Bueno, a veces, al no ser autónomos en nuestra existencia, tampoco podemos serlo en nuestra conducta. ¿Sabes por qué? Porque si hemos sido creados por Dios, entonces en consecuencia le pertenecemos a Dios. Y si nosotros le pertenecemos a Él, nuestra voluntad tiene que estar regulada por las normas de Dios. No somos autónomos. Si nosotros fuéramos autónomos, entonces creáramos, como te dije hace un momento, nuestra propia religión. Y haríamos de esto un caos, porque cada quien, cada ser humano, haría su propia religión. Y esto no puede ser. Entonces nuestra voluntad, al ser propiedad de Dios, también, nuestro cuerpo, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios y pertenecerle a Él, también le pertenece nuestra voluntad. Tenemos inteligencia y tenemos voluntad. ¿Y esa voluntad para qué nos va a servir? Bueno, la voluntad es algo muy importante, porque de aquí va a depender si yo decido entonces religarme a Dios o no. La voluntad yo la voy a tener que poner a disposición de Dios para poderme unir a Él. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos que nosotros necesitamos de Dios, porque Dios sin ti sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Cuando nosotros entendemos entonces que religarnos bajo el concepto de religión a Dios, entonces vamos a ir descubriendo que Dios tiene planes muy, muy grandes para cada uno de nosotros. Pero fíjate, una vez que nos enteramos que que Dios tiene ciertos planes para nosotros, también nosotros como seres humanos podemos tomar actitudes muy diversas. Y eso depende de nuestro libre albedrío. Podemos tener una total indiferencia. Ok, yo ya sé que Dios existe, yo ya sé que existe una religión y que a través de esa religión me voy a ligar, pero puede ser que nada me interese, que mi actitud ante Dios sea de total indiferencia. Puede ser también que haya una falta de entrega. Nos enteramos de los planes de Dios con mucho entusiasmo, alguien te habló de Dios y ya, yo quiero seguir a Dios, estás contento, hay ese fervor en tu espíritu, sientes que has renacido porque los problemas al estar cerca de Dios han disminuido. Y no es propiamente que hayan disminuido, sino que todos, tomados de la mano de Dios, es más fácil sobrellevarlos. Entonces sientes paz, sientes armonía y sientes ese gozo de la presencia de Dios. Pero pues es una falta de entrega porque solo es momentánea, es superficial, es otra actitud que toma el ser humano. Hay otra situación donde nos agrada tanto el materialismo y la sensualidad, que nos inclinamos por las riquezas, por el placer, por el sexo, el poder, y esa no podría ser una actitud cristiana. Entonces, las cosas del mundo nos siguen llamando la atención. Y otra actitud que podríamos tomar y que podría ser muy positiva es la generosidad. La generosidad sería la única actitud razonable de ser inteligente para que nos pudiéramos religar en una actitud propiamente de amor y entrega entusiasta a los planes que tiene Dios para nosotros. Eso sería lo más correcto que el ser humano podría hacer. Y una vez que nosotros tenemos generosidad, pues ya estamos más unidos en desde ese punto de vista religioso a Dios. Pero aún ahí hay todavía niveles, por decirlo de alguna manera. Dentro de las personas que son generosas, existe el que da lo menos posible. O sea, ok, yo ya conozco a Dios, ya estoy con Dios, ya me uní nuevamente a Él a través de mi religión, pero no tengo tiempo, no puedo. ¿A qué hora si yo trabajo? Damos lo menos posible. Existe otro, el que se entrega totalmente, el que dice, ok, no tengo tiempo, voy a crear el tiempo, porque realmente en este mundo nadie tiene tiempo. Todos tenemos que crear tiempos para que nos alcance, no desaprovechar un solo instante del día, hacer a lo mejor una bitácora de qué vamos a hacer durante el día y organizar nuestro tiempo, no perder horas en el Facebook, en cosas innecesarias, a lo mejor con las amigas en el chisme, porque no, ¿verdad? También se nos da a veces el chisme. Tratar de organizar nuestro tiempo para que podamos ser generosos y dar una entrega total. También tenemos al cristiano mediocre. Tristemente este cristiano mediocre, pues es el que dice, pues voy a misa
cuando me nace. Voy a misa cuando necesito o cuando tengo solamente un problema. Acudimos a Dios solamente cuando necesitamos de Él. Y un cristiano así, pues no es completo. Necesitamos unirnos totalmente en una entrega total al Señor. Y también tenemos un cristiano santo. ¿Cómo se imaginan ustedes un cristiano santo? Alguien que está totalmente ligado al Señor, alguien que le agradece por lo bueno y lo malo que sucede en su vida, alguien que cuando está en la enfermedad, lejos de estarse quejando, ofrece su dolor al sacrificio de nuestro Señor. Ofrece ese dolor a la mejor por las almas que están en pecado todavía. Entonces es un cristiano santo que acude con frecuencia a los sacramentos, trata de no quedarse sin la Eucaristía, que es el fundamento principal de todo cristiano y lo que nos da la fuerza para seguir adelante ante las tempestades de la vida, porque hay muchas tempestades que tenemos que ir sobrellevando. Entonces, si te das cuenta, hay muchas actitudes que nosotros a través de la religión podemos tomar. Espero que tú en este programa hoy te hayas encuadrado en algún tipo de religioso. ¿Cómo eres? ¿Eres ese cristiano que da lo menos posible? ¿Eres el que se entrega totalmente? ¿Eres el cristiano mediocre? ¿O eres el cristiano santo? En el momento en donde tú te encuentres, hay un buen momento ahorita para dar un brinquito. Es buen momento para que cambies. Si estamos a lo mejor en el que da lo menos posible, bueno, pues empecemos a cambiar de actitud y empecemos a dar algo más para convertirnos o llegar a un día a ser cristianos completamente santos. Bueno, mira, la religión divina no es una imposición, no es más bien un regalo, por eso el tema de hoy es un don que viene de Dios. Dios no te está imponiendo que tú lo ames. Si tú quieres, lo vas a amar. Por eso Dios, dentro de todo lo que viene con el cuerpo en el ser humano, viene algo que se llama el libre albedrío, que es la capacidad que tenemos para decidir entre lo bueno y lo malo. E incluso podemos decidir entre amar a Dios o no amarlo. Eso es una decisión propia. Nadie te lo va a imponer, incluso el mismo Dios, a pesar de que pudiera hacerlo y pudiera obligarte a amarlo, no lo hace. No lo hace. Él te da esa libertad. Pero mira, esta religión, al ser un don, es la llave que tiene acceso a Dios. Entonces, Él, al darte esa religión, te está dando así como que las llaves para que tú puedas llegar a Él. No se puede obligar a nadie a creer en Dios. No podemos obligar a nadie a creer en Dios. Libremente debemos aceptar a Dios y a su revelación. ¿Qué podemos hacer cuando alguien no cree en Dios o tú ya estás desesperado porque tú ya eres un convertido, a lo mejor ya estás en ese camino de fe, pero resulta que tu familia, resulta que tus hijos o algún amigo por el cual tú estás preocupado no cree, no lo puedes convencer? No, así como Dios no nos obliga, tú tampoco puedes obligar a nadie. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cuál sería la posibilidad que tú tendrías para que esa persona retorne a ese camino de fe? Bueno, hacer oraciones, hacer ayunos por esas personas. Posiblemente en tus intenciones en las misas dominicales podríamos pedir por esa persona, por la conversión, por el que esa persona conozca a Cristo. Pero realmente no podemos, porque muchos de nosotros que nos decimos ya católicos convertidos, somos tan felices realmente en la presencia de Dios, estamos tan contentos sirviéndole al Señor en el camino de fe, que nos desesperamos cuando vemos que nuestros familiares no lo hacen y no están ahí y siguen en el camino malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, ayunar por ellos. Vamos a tener que hacer una pausa, no te vayas, el programa está interesante, yo sé que estás aprendiendo algo sobre la religión y pues no te vayas, te esperamos en un instante. Bueno, pues vamos a continuar con este precioso tema de la religión. Mandamos también unos saludos a las personas que amablemente nos escuchan. Guadalupe Paulín, Tere Contreras, Adoración Nocturna, Mari Velázquez. Y como siempre ya tenemos un radio escucha de cada 8 días también. Baltasar,
nos comenta que ya su vida ha estado cambiando a lo largo de escuchar también a través de la radio por internet los programas de Diócesis de Cuautitlán. Pues muchas felicidades, Baltasar, porque has permitido que Dios entre en tu corazón. Te aseguro que tiene grandes planes para ti. Bien, pues vamos a continuar entonces en este programa de la religión. Decíamos que la religión es religarnos nuevamente a la divinidad, a Dios, reconocerlo como la persona grande que nos puede prestar el auxilio. Podemos ver también en la vida que hay muchas personas que no tienen fe y se comportan como si fueran cristianos. ¿No te ha pasado que vas por la vida y dices, esa persona ni siquiera va a misa, esa persona ni siquiera tiene una religión, ni siquiera sabemos que acuda a algún centro religioso y se comporta como si lo fuera? Bueno, a veces hasta son iguales o mejores que los cristianos. ¿Sabes por qué? Pues porque desarrollan en sí virtudes sociales y familiares. Esas ya las traemos implícitas en nuestro ser. Pese a que no son creyentes, en la mayoría de los casos son ejemplares. Y precisamente porque se guían por unos valores que están inspirados en el cristianismo. Por eso es importante tener una religión, porque todos los valores están fundados en el cristianismo. Te quiero comentar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la ONU, de 1948, ese documento es enormemente criticado por los sectores orientales e islámicos. ¿Y sabes por qué? Porque según ellos dicen, contiene una excesiva inspiración cristiana. Tú has oído hablar de todos los decretos que se hacen ahí en la ONU y son precisamente basados en la libertad, en la igualdad, en la justicia. Entonces no es algo nuevo, es algo que ya existe y está implícito en el cristianismo, en la religión cristiana. Todos esos valores emanan de ahí. Entonces no es novedoso que todas nuestras leyes también, incluso nuestra constitución política, nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Fíjate que son también valores que ya están desde el cristianismo, tienen sus bases y su fundamento ahí. Si hablamos del Código Civil, a lo mejor encontramos que los esposos se deben ayuda mutua. Eso también lo habla la religión cristiana, que los hijos también tienen ciertos derechos y obligaciones y también nosotros con ellos, y también son valores fundamentales dentro del cristianismo. Entonces no son leyes que hayan sido recientemente descubiertas, no, todas esas tienen sus fundamentos en el cristianismo, en la fe, en la doctrina cristiana. Entonces, mira, el hecho de que no todos los cristianos sean ejemplares, porque muchas veces somos las personas que criticamos a los cristianos cuando los vemos que acuden a una iglesia y decimos, ¿por qué si vas a la iglesia te portas de esta o de otra forma? No se le tiene que restar valor a esa fe. Lo que indica simplemente es que los hombres tenemos ciertas debilidades que tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida, que tenemos errores que no cumplen con los buenos propósitos que tiene la religión, pero no por eso debemos de estar cuestionando y criticando a estas personas. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente han recibido una información deficiente, no han tenido una base sólida cristiana o no han tenido una guía espiritual que les diga cómo se hacen las cosas. Solo lo hacen sabiendo y conociendo que tenemos ese libre albedrío de lo que es bueno y es malo. El ser humano sabe cuando está haciendo mal y solamente se guía por eso. Pero nosotros necesitamos entonces estarnos formando, porque esos fallos han de ser para nosotros un estímulo para que los que ya estamos en el cristianismo, los que ya estamos un poquito más apegadas a la religión, podamos ayudarles a que crezcan, podamos ayudarles a que sean diferentes. Dios incluso se ha ofrecido a ayudarnos, pero sin obligarnos. Volvemos a eso. Es importantísimo que tú entiendas que no podemos obligar a nadie. Todos tienen que llegar a religarse con nuestro Creador, pero por convicción personal. A los ojos de muchos parece que han fracasado y se preguntan por qué se muestra Dios tan débil ante esto si Él todo lo puede. Bueno, sí es cierto que todo lo puede, pero no se impone. Eso es algo fundamental. Dios no se impone a nadie se le puede imponer.
existe algo que llamamos nosotros la libertad religiosa. No es otra cosa más que la capacidad que tú tienes para decidir si te vas por el camino religioso o sigues en el mundo. Esto es más que otra cosa, respetar la dignidad humana. Dios, imagínate que siendo dueño de ti, de tu voluntad, de tu inteligencia, Dios está respetando tu dignidad humana. Exige el derecho a no ser coaccionado en cuestiones religiosas, pero sí me exige a mí el buscar la verdad. Tengo que buscar la verdad y eso es precisamente cuando yo me voy a buscar una religión. ¿Cuál es la diferencia entonces que existe entre el cristianismo y todas las demás religiones? Bueno, se fundamenta en las diferencias entre Jesucristo y otros líderes religiosos. Jesucristo es el único que a través de toda la historia de la humanidad fue, es y sigue siendo reconocido por cualquier persona. Tú le puedes preguntar a cualquier persona y al menos han escuchado algo hablar de Jesucristo. Hay líderes religiosos que han pasado a veces inadvertidos o que solamente en un tiempo específico de la historia han sido renombrados o reconocidos, pero no por completo los puedes tú reconocer como parte de una religiosidad. Jesucristo es el único que ha sido reconocido como tal. Incluso nuestra historia, nuestra era se basa o la empezamos a contar a través de la venida de Cristo. Por eso decimos el año 0 o el año 350 antes de Cristo o el año 550 después de Cristo. Fíjate cómo ha sido tan fundamental y tan importante la presencia de Cristo en la humanidad que nuestra era se mide a través de su llegada. También es completamente humano que nosotros queramos no tomar la religión porque pensamos que no necesitamos de una religión, que con que yo solamente crea en Dios es suficiente. Entonces no estoy haciendo una religión individual y a mi manera. Y eso no debemos caer, ya lo hablamos hace un rato, no debemos caer. Recuerda también que Jesucristo fue el que declaró abiertamente que Él era uno con Dios. Él se declaró Dios, Él dijo que era Dios y nosotros cristianos lo hemos reconocido como Dios. Entonces, Jesús, ¿cómo podemos decir que efectivamente era Dios? Creo que nos dio muchas muestras de que efectivamente no era un humano como cualquiera de nosotros. Jesús fue proclamado, Él se proclamó Dios y además hubo muchas obras a lo largo de su estancia con nosotros que nos hicieron ver que efectivamente era Dios. Sus milagros. ¿Recuerdas que se ha hablado de muchos milagros? Curaba ciegos, paralíticos, expulsaba demonios. No cualquier persona hacía eso. Entonces eso nos está demostrando que Jesús era el verdadero Dios y sigue siendo verdadero Dios. Entonces tenemos que unirnos a esa divinidad. Dios era el único que sanaba, que hacía milagros. Entonces, si fue proclamado Dios, nosotros tenemos que entender que Él es al que nos tenemos que ligar y que realmente tenemos nosotros que unirnos nuevamente en espíritu a Él. Por esa razón que veía que hacía milagros y hacía sanaciones, sus primeros discípulos incluso no empezaron a verlo ya no como un humano normal, sino como una divinidad, algo extraordinario, algo fuera de lo normal, de lo que sus ojos habían visto. Entonces, por eso empezaron a declarar que Él sí era Dios, hecho hombre, que había venido con sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. A esa unión de naturaleza divina y naturaleza humana nosotros lo conocemos como la unión hipostática, que en ese hombre, Jesucristo, se juntaron los dos. Para los cristianos Jesús es más que un maestro o un modelo a seguir, ya lo hablamos en los programas anteriores, que ese es el fundamento también de los cristianos, imitar a Cristo. Pero más que un maestro o modelo a seguir, es el medio por el cual las personas pueden lograr la libertad. Y la libertad dice, es que somos libres de pecados, estamos ya en gracia con el Señor.
dejamos ahí depositadas en Él todas nuestras cargas, todas nuestros traumas emocionales y encontramos sentido a la vida. Además, en esta fe cristiana nosotros reconocemos que Jesús realmente fue un Salvador y además nos está ofreciendo la salvación, que es lo principal en toda religión. Y bueno, pues espero que te haya servido este programa, que hayas entendido que sí necesitamos de una religión y necesitamos estar con Dios. Esperamos verte aquí la próxima semana, en punto de las 11 de la mañana. Se despide de ti, tu hermana en Cristo, Erika León.